Haces una pequeña presentación, por favor, una introducción tuya. Y pues bienvenida. Adelante, la clase es tuya. Gracias, gracias. Vale, ya me aventé toda tu clase aquí, ya siento que tengo un proyecto final más. Mientras inicio a compartir mi pantalla, me presento nuevamente porque no sé qué mentiras les haya dicho Galvez de mí, que seguro habrán sido muchas. Pero bueno, mi nombre es Sofía Figueroa, estudio en CUSEA, Negocios Internacionales, estoy en 7º semestre, ya me quedan 2 semestres nada más para egresar, espero. Y pues bueno, hoy les voy a hablar un poquito. ¿Sí se ve la pantalla ahí? Sí, ya me siento como profe. ¿Sí se ve? ¿Sí se oye? ¿Sí están ahí? Les voy a hablar un poquito sobre la propiedad intelectual, que este es un tema que realmente nos involucra a todos, ya seamos de CUSEI, de CUSEA, etcétera. Es algo que nos afecta y que realmente vivimos día a día. Va a ser de que súper rápido, no en 3 minutos como su exposición final, pero sí lo más rápido posible, porque no es una clase de propiedad intelectual, simplemente es para que entiendan qué es, cómo funciona y si en algún momento de su vida necesitan o creen que puedan llegar a hacer uso de esta protección para sus creaciones, pues estén más o menos orientados y sepan que pueden hacerlo, ¿va? Entonces, bueno, en esta presentación vamos a ver 4 puntos, los más importantes, que es prácticamente explicar qué es la propiedad intelectual, la diferencia entre propiedad intelectual y propiedad industrial, el INPI versus el OMPI, y el proceso para el registro de una marca, que es prácticamente el registro general, como para registrar una canción, una patente, etcétera, ¿no? Es como que lo más básico. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual son prácticamente las creaciones de la mente, siempre y cuando sean invenciones, obras literarias, artísticas, símbolos, nombres, imágenes, marcas, prácticamente todo lo que podemos utilizar dentro de el comercio, ¿va? ¿Por qué protegemos tanto a los autores o a los creadores? Pues bueno, el gobierno cree que al momento en que tú reconoces a un autor y proteges sus creaciones, están creando un entorno que propicia la creatividad y la innovación. Es decir, si yo como persona creativa, o por ejemplo ustedes que son ingenieros, ¿sí son todos ingenieros aquí o también hay licenciados aquí? Porque creo que en CUSEI también hay licenciados. Pues según yo soy ingeniero. ¿Todos Creo ingenieros? que todos somos ingenieros. Ah, ok. Muy bien, Inges, a ver. Por ejemplo, ustedes que son ingenieros, personas creativas, cultas y súper inteligentes que crean 1001 invenciones a diario, sienten que el gobierno está protegiendo las creaciones que ustedes están formulando, y además esas invenciones de alguna manera, además de darles ese reconocimiento, pueden darles una remuneración económica. Pues entonces el gobierno cree que al hacer eso ustedes van a inventar más cosas y nuestro país va a ser un país más creativo y más innovador, ¿va? Al igual que en México, todos los países, bueno, la mayoría, no todos los países pertenecientes a la ONU tienen una organización que protege la propiedad intelectual, que protege la propiedad intelectual a nivel nacional y otra que protege la propiedad intelectual a nivel internacional. Pero bueno, ese es otro tema. Es bien importante, súper importante, que diferenciemos entre propiedad intelectual y propiedad industrial, ¿va? Ambas son protegibles, ambas son, ¿cómo se dice? Son derechos que reconocen al autor. Sin embargo, una tiene que ver más con las creaciones artísticas, literarias, obras, canciones, recetas, etcétera, y la otra tiene que ver más con creaciones que tú puedes comercializar. Por ejemplo, un modelo de utilidad, una marca, un circuito integrado, un procedimiento, una investigación, etcétera, ¿va? Entonces, vamos a empezar con la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, como les mencioné hace ratito, son prácticamente todas las creaciones e invenciones del ser humano que hacen referencia a obras artísticas, recetas, pinturas, canciones, etcétera, ¿no? Cosas más
artísticas, por así decirlo. Esta propiedad se protege con los derechos de autor y no es necesario que tú hagas un trámite para obtener dicho derecho. Eso a lo mejor les va a causar un poquito de ruido, pero supongamos que ustedes el día de hoy escriben un poema bien dolido para su ex, ¿no? Así de que se los está llevando la fregada y le escriben un poema al ex. Y lo comparten en sus redes sociales o no sé, lo publican en un blog X, ¿no? Y pasan los años y resulta que ese poema se hizo súper famoso, que ya hasta lo integraron en una canción de Belinda o de Dua Lipa, no sé, quien les guste. Y ese poema lo escribiste tú. Lo escribiste tú, pero nunca hiciste un trámite de registro para anunciarle al mundo que tú eras el autor de ese poema. Sin embargo, a pesar de que tú no hayas hecho un trámite al momento en el que tú lo publicas y pones tu nombre, ese poema ya está causando derechos sobre tu persona. Porque no es necesario que tú vayas y hagas un trámite de yo inventé este poema, yo inventé esta letra, etcétera, para generar esos derechos, ¿va? Sin embargo, hay muchas personas, por ejemplo, las canciones de Vicente Fernández, etcétera, pues ya al ser su medio, obviamente, pues las registran, etcétera, para evitar lo que viene siendo el plagio, ¿va? Entonces, si ustedes hoy escriben en ese poema y a los 10 años ven que Dua Lipa está cantando su poema, ustedes pueden ahora sí demandar por esos derechos de autor, siempre y cuando comprueben que ustedes fueron las primeras personas en publicar dicho poema, ¿no? Entonces ustedes ya sacarán de que los recuerdos del Facebook de hace 10 años de cuando lo publicaron con una carita triste, dedicándosela a su ex, etcétera, ¿va? Esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial, que la propiedad intelectual no necesitas hacer un trámite para empezar a generar los derechos. ¿Sí se entiende hasta ahí o ya los perdí? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo shine? Bueno, sigamos. Este derecho de propiedad intelectual, al momento de que a ti se te reconoce como autor, ese derecho te dura toda tu vida, más 70 años. Por ejemplo, todas las obras que hizo Chespirito, los personajes, etcétera, a pesar de que Chespirito ya esté muerto, esos derechos de autor siguen prevaleciendo y todas las ganancias que se generan a partir de eso siguen teniendo usufructo, pero ahora para su familia, y lo hará así durante 70 años. Ya después de los 70 años, pues ya se liberan esos derechos y se hace de dominio público, ¿va? Todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual es un derecho irrenunciable, es decir, tú hoy le escribes el poema a tu ex súper dolido, lo publicas en tu Facebook y 3 años después se hace famoso, pero tú te sientes muy avergonzado porque ahora tu ex ya no es tu ex, sino que es tu esposo y ya no quieres que nadie se entere de que tú eres el autor de ese poema. Pues, ¿qué crees? No puedes renunciar a esa autoría. No puedes decir, como que hoy ya no se me antoja ser el autor de ese poema que escribí hace 3 años. O sea, no se puede. Ese derecho, por más que tú se lo cedas a una editora, a una disquera, etcétera, sigue siendo tu derecho, ¿va? Y pues bueno, cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando de un reconocimiento que sí, hace que te reconozcan como el autor, sin embargo, no te da una exclusividad. Por ejemplo, supongamos que en Perú, un chef que se llama Pepe inventa una receta para hacer un ceviche peruano, ¿no? Entonces inventa la receta y como está muy buenísima y quiere que todo el mundo se entere que él lo hizo, va, la registra, hace su registro nacional, su registro internacional, y pues bueno, ahora todos sabemos que el ceviche peruano del chef Pepe, pues se le reconoce a él porque es su receta. Y no sé, pasan los años y tú te encuentras esa receta en internet y estás acá bien chido, tú preparándote tu cevichito, y de la nada te llega una demanda por derechos de autor porque usaste la receta del chef Pepe. O sea, eso no se puede hacer.
Eso no se puede hacer y es por eso que, por ejemplo, en los derechos de autor vemos que los artistas hacen, por ejemplo, un cover de una canción de otro artista o, por ejemplo, las obras literarias como La Divina Comedia de Dante Alighieri, se le sigue teniendo el reconocimiento al autor, que es Dante Alighieri. Sin embargo, hay 1001 ediciones de esa obra, ya y de que ediciones para niños, ediciones ilustradas en francés, en portugués, La Divina Comedia para dummies, etcétera, ¿no? Eso es porque la propiedad intelectual sí te da un reconocimiento, dice, ok, sí, tú lo creaste, tú eres el autor, te protejo con derechos de autor, no te pueden plagiar, pero no te da una exclusividad, es decir, que las demás personas sí las pueden usar. ¿Hasta ahí queda claro lo que es propiedad intelectual? Sí, solamente una aunque supongo que te pagan como una especie de regalía por usan, ¿no? Sí, sí se paga una cierta regalía para poder usarlo. Por ejemplo, en Disney, no sé si ustedes han visto que a veces Nestlé saca agüitas con personajes de Disney y así figuritas, o por ejemplo, no sé, la marca Vianney de colchas saca etcétera. Esas vienen siendo colaboraciones y sí te paga una cierta regalía para poder usar tu licencia como derecho de autor. Sí, sí se puede. Es por eso que, por ejemplo, las obras de Chespirito, Televisa paga una cierta regalía a la familia para poder usar esos derechos de autor y no que no te demanden, vaya. Va, muy bien. Pero pues ya después de los 70 años, o sea, después de la muerte del autor y más los 70 años, pues ya eso se hace de dominio público siempre y cuando no se estén renovando esos derechos, ¿va? No sé si han llegado a oír de los piratas de patentes o piratas, pues sí, piratas de patentes, que son personas que se dedican a estar viendo qué patentes vence, en qué día, etcétera. Entonces, si a la empresa se le pasa volver a pagar la renovación de patente, tú vas, lo registras y tú te quedas con esos derechos. Entonces, sí es un tema muy delicado en cuestión legal, pero también muy delicado en cuestión monetaria, porque pues prácticamente el conocimiento y las creaciones son dinero, ¿va? Entonces vamos a pasar ahora con la propiedad industrial. A diferencia de la propiedad intelectual, la propiedad industrial nos habla más de las creaciones que son modelos que se pueden comercializar, por ejemplo, un modelo de utilidad, una marca, un circuito integrado, un proceso. Bueno, suponiendo que ustedes, por ejemplo, de CUSEI, ya están en el laboratorio y inventan por accidente un nuevo proceso para acelerar, o no sé qué cosas hagan en CUSEI, desconozco. Entonces inventan este proceso para acelerar la mitosis celular y es más rápido, es menos costoso, es más eficiente, o sea, tiene 1001 cualidades. Ese proceso, a pesar de ser una invención, ese proceso, por el hecho de que se puede comercializar en el sentido industrial, ya es propiedad industrial. Entonces ustedes patentan ese proceso y cualquier persona que quiera usar ese proceso tendrá que pagarles por el uso de su patente, ¿va? Entonces, la propiedad industrial, a diferencia de la propiedad intelectual, no se protege con derecho de autor, sino que se protege con una patente. Para tener ustedes una patente, sí es necesario que hagamos un trámite, y es un trámite muchísimo más largo y un poquito pues más complicado que con los derechos de autor. Por ejemplo, para las patentes tú tienes que demostrar que realmente fuiste tú el que lo inventó, tu investigación, que tu patente no esté violando ninguna de las otras patentes que ya existen, y pues bueno, es un poco más complicado, pero no es imposible. Las patentes, dependiendo del tipo, ya sea de marca, de modelo de utilidad, de receta secreta, etcétera, todos este tipo de patentes tienen una durabilidad entre 5 y 10 años. Por ejemplo, ahorita con lo de la vacuna que se está viendo para el coronavirus y todo eso, a la persona, al país que descubra la vacuna, realmente le van a dar de 5 a 10 años o hasta más para que recupere toda esa inversión que hizo para descubrir esa vacuna, y después de ese tiempo, esa patente ya no es renovable, ¿va? Tú la vas a explotar durante 5 o 10 años, se
termina tu patente y se hace de dominio público. Y es por eso que después de cierto tiempo los medicamentos se vuelven genéricos o algunos procesos que nada más hace cierto laboratorio, ahora todos los laboratorios lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque las patentes caducan y a diferencia de los derechos de autor no son por toda la vida y no es de que después de tu muerte todavía tienes más tiempo, o sea, no, tienen un cierto parámetro. Sí se pueden renovar de que, ay, dame 3 años más porque no me han salido las cuentas, etcétera, pero son casos muy especiales que prácticamente casi no se dan, ¿va? Al igual que, no es cierto, a diferencia de la propiedad intelectual, la propiedad industrial es un derecho renunciable, es decir, si ustedes inventan ese proceso para acelerar la mitosis celular o cosas así, lo registran, tienen su patente, etcétera, pero de repente llega un laboratorio, ay, no sé, el de salud digna, no sé, etcétera, un laboratorio acá, padre, ustedes sí se saben nombres, yo no, y les quiere comprar esa patente, ustedes se la pueden vender, entonces hacen, ceden esos derechos. Obviamente les remuneran de forma económica, pero a diferencia de los derechos de autor, en las patentes sí las puedes ceder, las puedes vender, puedes renunciar a ellas o simplemente puedes liberarlas, ¿no? Como veíamos a principio de año con el creador de Tesla, que muchas de las patentes que tenía él, energía ecológica y todo eso de sus autos, las liberó para que otras compañías la pudieran usar. Entonces ese tipo de cosas sí se pueden hacer a diferencia de los derechos de autor, ¿va? Y pues bueno, en la propiedad industrial, además de que se te da un reconocimiento, también te da una exclusividad. Por ejemplo, si ustedes inventan un proceso, una marca, etcétera, nada más ustedes la pueden usar porque solamente ustedes tienen la patente. Y ahí sí, si alguien más está copiando su proceso o está usando su marca, etcétera, ahí sí tú puedes demandar y es una demanda tototototota. Las empresas que más se pelean por patentes son las empresas de tecnología, como lo es Samsung, iPhone, Huawei, que tienen demandas y demandas y demandas de que es que yo saqué el iPhone 11 o 12, no sé en cuál vayan ahorita, y Huawei me copió porque le puso una cámara igual que la mía. Entonces, esas son demandas de uso de patente porque tú estás creando nueva tecnología, la patentas a tu nombre y al rato sale alguien más que tiene exactamente lo mismo, pero lo registra con palabras diferentes y también procede, entonces empiezan como que las guerras de las patentes. Pero bueno, eso en sí es, en esencia, la diferencia entre propiedad intelectual y propiedad industrial. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Yo sí tengo una duda. A ver, No entendí muy bien. ¿Puedes cualquier cosa registrarla como propiedad intelectual o propiedad industrial o no? O sea, como ahorita lo que dijiste de lo de que creas algún medicamento, ¿no? ¿Puedes registrarlo como propiedad intelectual? No todo es registrable y no todo se puede registrar. Se pueden registrar, por ejemplo, propiedad intelectual, se pueden registrar una pintura, se puede registrar la letra de una canción, se puede registrar una composición, se puede registrar un libro, se puede registrar una investigación, un artículo científico, etcétera. Pero si tú tienes una idea de que, bueno, es lo que íbamos a ver en la siguiente diapositiva, pero bueno, si tú tienes una idea de que yo creo que si tomáramos este bote y le pusiéramos aquí un cargador para el celular y de este lado una celda solar y aquí no sé, un lector de huellas para que nada más yo le pueda tomar, me gusta mi idea, voy a ir a registrarla como propiedad intelectual, aunque ahorita no la pueda comercializar, entra como propiedad intelectual. No entra como propiedad intelectual porque nada más es una idea, no es algo que ya sea tangible, no es algo que ya se haya realizado. Para que pueda entrar como propiedad intelectual, como propiedad industrial, es algo que ya se hizo, ya se realizó o está en vías de y que es posible. Por ejemplo, en propiedad industrial, para poder tú registrar un proceso, un invento, un circuito eléctrico, etcétera, tú tienes que demostrar que es posible, que hiciste toda una investigación previa y que ese artefacto existe.
En cambio, en la propiedad intelectual, pues ya estamos hablando más de creaciones de la mente, pero puedes registrar ya tu obra impresa o tu pintura o tu soneto de la canción, etcétera. O por ejemplo, en el caso del Chavo del Ocho, los personajes, en qué consisten, qué características tienen, etcétera. ¿Va? No sé si con eso queda un poquito más claro. Sí. Porque sí hay cosas que no son registrables, por ejemplo, imagínense que nosotros quisiéramos registrar la receta del pozole. Pues, o sea, es como, o que quisiéramos registrar la figura de la Virgen María. Esas son cosas que son ya de dominio público y de hecho el pozole ya está entrando como patrimonio intangible cultural o no sé qué de México, entonces no puedes registrar ese tipo de cosas. En el caso de recetas, pues sí, una receta nueva, novedosa, etcétera, que sea disruptiva y diferente a todas las demás. Ese tipo de cosas las podemos registrar, ¿va? Entonces, prosigamos. Bueno, como al parecer sí les quedó claro y nadie tiene dudas, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿va? Disculpa. Dime. Pero, por ejemplo, ¿podría haber algún caso donde se registrara la propiedad intelectual, pero no sé, como para uso comercial o algo así? Porque he visto como que varias empresas registran propiedad intelectual y tienen que estar renovando derechos, pero pues no entiendo, pues como que no coincide aquí lo que acabas de explicar. Sí, mira, si tú tienes propiedad intelectual y la quieres comercializar, sí se puede. Por ejemplo, todas las películas de Disney o todos los personajes de Disney, etcétera, son propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque es una creación de la mente, no es algo tangible. Y esa propiedad intelectual te genera un derecho y te genera una licencia. Y por ejemplo, yo Disney, como empresa, registro con propiedad intelectual, porque es una creación de la mente, al personaje de Elsa, al personaje de Mickey Mouse, al personaje de bla, 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 ¿va? Yo Disney, como empresa, tengo los derechos de usar estos personajes. Ahora, que si viene otra empresa y quiere usar mis personajes, deberá de pagarme regalías, deberá de pagarme uso de licencia limitado, ¿no? De que, ¿sabes qué? Viene Nestlé, o viene la Coca, o viene etcétera, que quiera hacer una colaboración, un co-branding con mi empresa. Ah, ok, te voy a prestar a tal personaje con estos requerimientos, con estas limitantes, y por cierto tiempo, y después de ese tiempo, ese personaje va a seguir siendo mío. No sé si se entiende mejor. Sí, ya entendí, gracias. O por ejemplo, un artista que escribe una canción y que está con una disquera, ok, el autor es Dua Lipa, ¿no? Pero está con la disquera, no sé, no me sé nombres de disquera. Está con la disquera de Paquita Cabeza, ¿no? Bueno, ese es un personaje de aquí de CUSEA, no sé si en CUSEI tengan algo así. Pero bueno, Paquita Cabeza, la disquera, le compra una licencia o tiene cierta licencia de la autoría de Dua Lipa y es por eso que ella puede reproducir canciones de Dua Lipa. Pero, por ejemplo, si en Exa, si en Planeta, etcétera, si son estaciones de radio, quieren tocar esas canciones, pues entonces se le tendrá que pagar cierta regalía también a Dua Lipa por estar tocando esas canciones. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Sí, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Va. Entonces, bueno, aquí tenemos varios artículos y vamos a ir viendo si es propiedad intelectual o si es propiedad industrial, ¿va? Por ejemplo, el foco o la bombilla se registraría como propiedad intelectual o como propiedad industrial. Industrial, ¿no? Como industrial, ¿no? Sí, como propiedad industrial porque es un objeto comerciable, es un objeto que funge para el comercio, muy bien, y es un invento, es algo innovativo, es algo tangible. La marca Bimbo ¿es propiedad intelectual o es propiedad industrial? ¿Sería industrial? Sí, marca Bimbo es propiedad industrial porque es objeto de comercio y se crea con objeto de comercio. Si yo escribo una canción, ¿es propiedad industrial o intelectual? Intelectual. Intelectual.
Muy bien. ¿Y si yo escribo un libro? Igual. Intelectual. Intelectual. ¿Y si yo escribo un artículo científico? Intelectual. Intelectual. ¿Y si yo hago un diseño industrial para mejorar el funcionamiento de una computadora? Propiedad Intelectual. Digo, No. industrial. El diseño industrial es propiedad industrial. ¿Por qué? Porque es un proceso que posteriormente se va a comercializar y se piensa con esa finalidad, ¿va? Un eslogan de una marca, ¿es propiedad intelectual o es propiedad industrial? Intelectual. Intelectual. No, es industrial porque le pertenece a una marca. Y es parte de la marca, ¿va? Una marca y su eslogan es conjunto y de hecho se registran juntos, ¿va? Una receta de comida. Intelectual. Intelectual, muy bien. Y si yo tengo una idea de lo que ustedes quieran, ¿qué es? Dependiendo, ¿no? Intelectual. Pues nada, no se puede Nada, registrar. porque no se ha... No se puede patentar. Uh-huh. Si yo nada más tengo una idea y no tengo absolutamente nada más una idea, o sea, no sé si a veces están así ustedes en su cuarto, que son ustedes ingenieros de Q6, inteligentes, que todo imaginan, están así en su cuarto y se les ocurre de que, ay, pues si a este peluche yo le pusiera un microondas aquí interno para calentarme en las noches cuando tengo mucho frío, etcétera. O sea, que se les ocurran cosas así bien random y quieran ir a registrar, eso no se puede. ¿Por qué? Porque no tienen una investigación previa, no tienen un prototipo, no tienen ya un producto o algo sólido. Si es simplemente una idea, no se puede registrar. Si no, imagínense si todo el mundo nos agarráramos registrando cada idea que tenemos, nadie podría hacer nada porque todo el mundo ya registró sus ideas y cuando tú vas a querer hacer algo, no lo puedes hacer porque resulta que esa cosa que a ti se te ocurrió y que tú sí quieres hacer, alguien más ya la registró, pero nada más lo dejó como una idea. Es por eso que las ideas no se registran. ¿Sí se entiende? Sí. Va, súper. Ok, ahora, al inicio les estaba hablando sobre los organismos en los que nosotros podemos registrar la propiedad intelectual y la propiedad industrial. El INPI y el OMPI son organismos para registrar la propiedad intelectual, ¿va? El INPI es una organización mexicana que te da protección nacional solamente dentro de México y puedes registrar aquí tanto la propiedad intelectual como la propiedad industrial. La propiedad intelectual la registras dentro de un mismo que se llama INDAUTOR, ¿va? El INPI como tal es para propiedad industrial y dentro del INPI hay otro organismo que se llama INDAUTOR que es para la propiedad intelectual de derechos de autor y todo eso, ¿va? Las canciones, de los poemas de Lex, todo eso, ¿va? Un registro ante el INPI, por lo más bajito y en la etapa número 1, porque son varias etapas, te cuesta 4,500 pesos. La primera etapa, ya después, dependiendo de lo que quieras registrar, pues van aumentando los costos, el tiempo, etcétera. Y puedes tardar de 4 a 6 meses en dar de alta una marca, por ejemplo, ¿va? Por otro lado, tenemos el OMPI. El OMPI es un organismo de la ONU y por ende tiene un reconocimiento ante 193 países. Es decir, esto ya es más a nivel internacional, a nivel mundial. Esto quiere decir que si tú tienes un registro ante el OMPI, no nada más tu creación está protegida en México, sino que está protegido a nivel mundial, ¿va? En el OMPI puedes registrar ambos tipos de propiedad, tanto intelectual como industrial, y la primera etapa o el proceso que se te pide para hacer un registro, por ejemplo, de marca a nivel internacional en el OMPI, tiene un costo aproximado de 25,000 pesos, más o menos, dependiendo de lo que quieras registrar, ya sea una patente, una marca, una canción, etcétera, se gastan aproximadamente entre 25,000 pesos, más o menos.
y se puede tardar entre 1 año y año y medio. También esto es dependiendo de lo que quieras registrar. Les traje datos muy generales porque no tiene caso que me ponga a decirles, si registras una canción te tardas tanto, si registras un proceso, o sea, pues no tiene caso, te tardas más o menos eso. Ya cuando registran algo ya se van a dar cuenta de cuánto van a tardar y ahí me avisan cuánto se tardaron. Y bueno, vamos a ver, bueno, ¿alguna duda de eso? Yo ya bien brava me cambié y todo. ¿Alguna duda de eso? No, todo bien. Todo bien, seguros. Sí, nomás me vino la idea de que si en un lugar en otro país registran algo, pero solo para el país, tú lo podrías registrar aquí, ¿no? Sí, de hecho, hace poquito hubo una noticia muy sonada, bueno, no sé, en CUSEA fue sonada, no en CUSEA, no sé. Hubo una noticia sobre una empresa que es de Guatemala que se llama Mickey Mouse y vende papitas, así chips, vende papitas en Guatemala nada más, y ellos registraron la figura de Mickey Mouse, el nombre de Mickey Mouse en Guatemala, o sea, por así decirlo, si nosotros lo registráramos aquí en el INPI, nada más aquí en México. Y cuando Disney quiso llegar allá a Guatemala y decirles, oye, ¿qué onda? Estás usando mi imagen, porque se empezaron a hacer pues una empresa grande y Disney los quiso demandar. Resulta que esa empresa de papitas había registrado primero el nombre y la imagen de Mickey Mouse que Disney. O sea, ellos hicieron primero ese registro que la empresa estadounidense y pues le voltearon la tortilla. Entonces Disney le tuvo que pagar regalías a la empresa de papitas de Guatemala por usar la imagen de Mickey Mouse que ellos habían registrado antes en Guatemala. Entonces todos los productos de Mickey Mouse de Guatemala los tuvieron que retirar, porque si no Disney por cada cosa que vendiera de Mickey Mouse dentro de ese país le tendría que estar pagando regalías a esta empresa. Entonces, sí es un tema delicado, sí es un tema que deja dinero y es de cuidado, ¿no? Es de cuidado. Obviamente todos sabemos que Mickey Mouse lo inventó Disney, pero ante la ley y en Guatemala la empresa de papitas les ganó. Entonces, Mickey Mouse en Guatemala pues son papitas, ¿va? Ok, nos vamos a pasar a la siguiente. Les voy a explicar cómo se hace el registro de una marca, qué es lo que se necesita, cuáles son los pasos. Lo voy a hacer de que es súper, very fast. Y pues bueno, para hacer el registro tenemos 3 opciones. O vamos a una oficina del INPI, porque, ojo, para tener un registro internacional, primero tengo que estar registrado nacionalmente, ¿va? Entonces, si yo tengo una marca y es una marca internacional y quiero que esté protegida en todo el mundo, primero tengo que tener mi registro nacional, ¿va? Entonces, primeramente tendría que ir a una oficina del INPI, que es un instituto nacional. Aquí en Guadalajara tenemos uno que está ahí en Puerta de Hierro. Puedo ir ahí o puedo descargar la aplicación en App Store que se llama INPI Móvil, es gratuita. Sin embargo, en esta aplicación pues algunas funciones están limitadas, o sea, no tienes todas los procesos que podrías hacer como en forma presencial o en internet, pero te saca de un apuro. Y pues la otra forma pues es también haciéndolo mediante la página oficial de internet, ¿va? Esas son las 3 formas. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es identificar si tengo propiedad industrial o tengo propiedad intelectual. Ya vi que les quedó muy claro la diferencia entre uno y otro, entonces no van a tener ningún problema para cuando ustedes quieran registrar la empresa que los puso Galvez a hacer. No sé si les puso a hacer una empresa o qué les puso a hacer, pero si después de unos años la quieren registrar, ya saben qué tipo de propiedades, ¿va? Ahora, si deseas registrar una propiedad industrial, tú lo vas a tener que hacer mediante el INPI. Si tú quieres registrar una propiedad intelectual, tu trámite va a ser ante Indautor, ¿va? Ya dijimos que Indautor es un organismo del INPI y pues va de lo mismo, ¿no? Nada más que uno es derechos de autor y el otro son patentes. Y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver si la marca o lo que sea que yo quiero registrar, mi receta, etcétera, en este caso vamos a hablar de marca, si la marca que yo quiero registrar no existe.
Para hacer esto, se tiene que hacer una búsqueda en el portal del INPI y, pues, bueno, para hacer esta búsqueda se utiliza una clasificación que se llama clasificación NISA, que esa es una clasificación a nivel nacional que cataloga ciertos productos y ciertos servicios para hacer el registro. No tiene mucho sentido que les explique qué es, porque al final de cuentas cuando ustedes hacen el registro y la búsqueda te lo da ahí por default. Entonces, pues bueno, nada más que sepan que existe una clasificación para tener catalogados. Después, pues se hace la búsqueda tanto fonética como gramática en el buscador del INPI y pues se corrobora que no haya ninguna otra cosa registrada que suene parecido al mismo nombre que ustedes dentro de la misma categoría, ¿va? Después, pues tienen que llenar una solicitud, le adjuntan los documentos correspondientes, que pues son de que la INE, tu RFC, comprobante de domicilio, prototipos, diseños, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que quieras registrar. Te hacen un cobro, que son los primeros 1,500 pesos por la búsqueda y por la solicitud. Después tienes que ir a las oficinas para dar la solicitud y que te entreguen ciertos formatos especiales. Presentas la solicitud ya llena con tus documentos, te dan tu acuse de recibido y hay una página que se llama Marcanet, que es por donde a ti te van a estar avisando en qué proceso de tu registro va, o sea, si estás en tu búsqueda, si ya se aceptaron los documentos, si pasaron los primeros filtros, si tienes que ir a hacer alguna firma, etcétera, ¿no? Y pues ya al final de 6 meses, 4 meses, dependiendo de tu trámite, pues ya te dirán cuál es el estatus final de tu registro a través de esa aplicación y podrás ir a recoger tu título de propiedad intelectual, ¿va? O en este caso, tu patente. Y pues bueno, es bien importante que siempre recuerden que el trámite tiene un costo mínimo de 4,500 pesos en su primera etapa, dependiendo de lo que quieran registrar. Se pueden tardar hasta 6 meses o más y todos los documentos solicitados pueden variar dependiendo de lo que ustedes registren. No es lo mismo que ustedes quieran registrar una marca, a que quieran registrar un circuito integrado, a que quieran registrar un proceso químico, etcétera. Y pues dependiendo de lo que quieran registrar, ya en la página del INPI les desglosa los documentos que ustedes quieran, los documentos que ustedes necesitan dependiendo del registro. De hecho, aquí en el QR los direcciona a un link donde les aparecen diferentes documentos dependiendo del proceso, ¿va? Y pues bueno, si no hay dudas o demás, pues solamente me quedaría darles las gracias por su tiempo, por su atención y pues espero que la presentación les haya servido, aunque sea un poquito, para darse una idea de lo que es la propiedad intelectual, la propiedad industrial y de cómo pueden implementarla en su vida, tal vez ahorita como estudiantes no, pero posteriormente cuando sean todos unos ingenieros innovadores. Y pues no sé si hay alguna pregunta, duda, etcétera, que haya quedado. Los escucho. No, de mi parte todo bien y muchas gracias. Muy bien, chicos, pues bueno, qué bueno que no les haya quedado ninguna duda. Igual les dejo aquí mi correo, si en algún momento llegan a tener alguna duda, etcétera, alguna consulta que quieran hacer, ahí estoy a sus órdenes, o le pueden preguntar a Galvez por mí y ya. Él les pasa mi número. Y pues ya, sería todo, Galvez. Perfecto. Estás invitada a quedarte en lo que les dejo la tarea y o si gustas dejarnos adelante. De todas maneras, hice la grabación. Yo creo que mañana pasado te paso la liga del YouTube. Seccionaría nada más tu presentación. Igual, a lo mejor mostrársela por ahí a Kexia, Kenia, algunas amistades, para compartirlo con el resto de la clase. Claro, claro. Muy bien. No, sí está bien. Sí, pues un gusto, muchachos. Espero que sí les haya servido y si les interesa este tema, yo les recomiendo que vean el documental que se llama Guerras de Patentes. La verdad es que está muy bueno y nos plantea la controversia entre si realmente las patentes y esta protección infinita de la propiedad industrial
ayuda a la innovación o realmente solamente nos frena, ¿no? Pero bueno, los dejo con Galvez. Espero que sigan disfrutando de su clase, que tengan un bonito día y ánimo, hay que salvar el semestre. Gracias. Gracias. Sobre todo eso. Gracias. Salvarlo. Gracias. Gracias, Sofi. Ánimo, que se puede. Bye, bye. Los dejo. Yo también tengo clase. Yo también estoy salvando el semestre. Chao. Pues bueno, el por qué hice la acción o por qué traje a Sofi es porque, bueno, yo participo con grupos de estudiantes también ahí de CUSEA. Allá soy estudiante, todavía del doctorado, entonces se facilita un poquito más la interacción con ellos de tú a tú. Como por ejemplo me decía Galvez, o sea, con respeto, pero en ningún momento me dijo maestro, a pesar de que tengo el grado. También detalle interesante es algo que yo estoy proponiendo entre maestros y alumnos, el de tú a tú. Es decir, ella les habló como estudiante, relajada, de lo que ella sabe, les explicó. Es un tema que ustedes también como ingenieros en algún momento podrían dar una plática en CUSEA sobre ese tema que ustedes manejan y hacerlo de la manera más coloquial, porque muchas veces como maestros tenemos palabras reencontradas, rebuscadas, tratamos de que se escuche bonito más de que se entienda. Creo que les dejó muy claro las generalidades. Una de las tareas va a ser cómo registras un software o en qué país necesitas ir a registrar el software para poderlo proteger. Un caso interesante de propiedad intelectual o de propiedad industrial. ¿Recuerdan la marca Fusti? Si algunos de ustedes fueron o son aficionados a esta marca, se pudieron haber dado cuenta que estaba fusionada dos empresas por ahí. Está Coca-Cola Company y Nestlé, porque ya ahorita está la competencia que es Nestí. El Nestí es el Fusti original en la fórmula, pero perdieron la marca y la marca se las ganó Coca-Cola. Entonces, cuando Coca-Cola, o sea, ellos estaban como haciendo la distribución y se dieron cuenta que se les olvidó pagar la patente, ellos hicieron, más que la patente, la marca, ellos vieron que la marca no estaba, la registraron y se la llevó la Coca. Y sabe diferente al Nestí. Para mí el Nestí es el original. Entonces, la cuestión de la fórmula, ellos tienen una competencia. Otros casos sonados han sido, como dice ella, en los teléfonos entre Apple, Samsung y Huawei, donde, pues bueno, la cámara, el formatito, el botón de a medias, el quitarle el botón de a medias a los iPhone, todo ese tipo de detalles fueron competencia entre ellos y dice, no, me está pirateando, él lo tomó. Cuando se han pirateado, pues toda la vida, al final de cuentas, la competencia es un ver qué está haciendo el otro. Hay un equipo que está revisando qué está haciendo el otro para hacer sus jugadas y poder entrar. Ayer en la maestría platicaba con uno de los estudiantes que están haciendo la fábrica de los carros en 2 años, cuando antes se tardaban en sacar un nuevo modelo 7. Por eso no sé si ustedes han observado que los carros tienden a ser como igual, 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 y luego viene un cambio en un año y cambia, antes eran bien cuadradotes, luego se hicieron bien redonditos, luego se hicieron entre cuadrado y redondo y luego volvieron a cambiar. Pues son ciclos de producto donde la elaboración del nuevo les tomaba mucho tiempo y empresas como Tesla, que están empujando a los nuevos desarrollos, a las nuevas tecnologías, obligaron a que hoy en día un nuevo auto tarda 2 años en salir, una nueva versión, cuando antes tardaba 7 años. También de lo que ella les platicaba, ustedes se van a ver en la parte de registrar su marca. ¿Es válido? Denme un segundo. Es válido escuchar que la tiendita Lolita, está la Lolita 1, está la Lolita 2, está la Lolita 3, y no hay ningún problema en que tú tengas una tienda, le des un nombre y el mismo nombre exista en la misma ciudad, en otra colonia, porque se considera que no son competencia. No es tan necesario que tú hagas el registro del nombre de tu tienda por la cuestión es local, es un mercado local, o sea, no vas a salir de tu casa y vas a ir a comprar a la tienda Lolita, que está, si tú vives en Providencia, no vas a ir hasta Oblatos por la tienda, por el producto que son las papitas, la leche, el virote. Entonces, como el tipo de producto que te da, sí lo puedes patentar, sí puedes llegar a pelear, pero esos peleos son gastos de dinero innecesarios.
porque no tienes una competencia directa dentro de los procesos que estás manejando. A ustedes en su aplicación sí les conviene registrar la marca. Pueden empezar con un logo, con su nombre o el nombre de la empresa que les gustaría tener. Lo pueden ir trabajando. O sea, de las tareas que les voy a dejar es cómo registrarían su marca, su logotipo, que van de la mano para hacer el procedente de lo que van a desarrollar para poderlo proteger. Entonces, cada quien me va a entregar una tarea diferente porque no todos los productos son iguales. Y en caso del software, ¿cómo le harían? ¿Cómo registrarían? Porque el software se considera una idea, por tanto, el algoritmo se considera una idea. Y otra de las tareas sería también cómo registras o patentas tú un algoritmo, si se puede. ¿Cómo le harías para, mi idea es, lo veíamos en la aplicación, el uso de matrices 1 más 1 por 2 por 3 y la división y le doy 3 vueltas y me sale el resultado? ¿Puedo proteger eso? ¿Me puedo yo quedar con esa idea? ¿O es algo tan sencillo que es una idea y que pues no lo puedo patentar porque es un algoritmo y lo llevo a un software y tampoco lo puedo patentar? ¿O sí? ¿Cómo le haría para proteger? ¿Cómo le hace Google para proteger sus algoritmos? Si recordamos por ahí, Netflix hizo un concurso para el algoritmo de recomendaciones y hubo uno mejor que el actual, solo que no lo aplicaron, se lo quedaron. Y no lo aplicaron porque tenían que despedazar Netflix para meter el nuevo. Entonces era más costoso despedazar Netflix para meter el nuevo que hacer mejoras en el que tenían, que también les hicieron recomendaciones sobre eso en su concurso que tuvieron de algoritmos. Si no hay dudas ni comentarios, ya tenemos fecha del examen, que es el 11. De esta actividad les voy a dejar una tarea. Los de la otra clase van a ver el video y van a hacer también la tarea. A ustedes les tocó suerte que ella pudiera estar en este momento con ustedes como parte de la clase. Va a haber uno que grabamos mañana de Merca y va a haber otro que grabamos de impuestos. Entonces subo los videos. Ustedes, como ellas no pueden estar en el horario que nosotros estamos tomando las clases, ven los videos, completan y en las clases vemos dudas y preguntas, ¿va? Ok, profesor, gracias. Sí. Vale, pues cualquier cosa ya saben, ahí estamos para contactarlos.